Buenos días, profe. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Bien. Bueno, entonces vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, programada para el día de hoy, 18 de mayo del 2020, en la asignatura Régimen y Procedimiento Tributario 1, programada para el horario de 10 a 12 del día. Bueno, entonces vamos a continuar con el tema. Entonces, hoy vamos a continuar con declaración de renta de personas jurídicas, en este caso de sociedades. Estoy mostrando ya el PLAT, les envié una hoja en Excel, ya todos la están mirando, que es la hoja que vamos a utilizar La estoy para subiendo. efectos de llegar a los saldos fiscales y de allí proceder a pasar a al respectivo formulario 110 que le corresponde a las personas jurídicas y entidades sin ánimo de lucro y no residentes. Recuerden que este formulario cumple tres funciones. Allí presentan las sociedades, personas jurídicas, también presentan las entidades sin ánimo de lucro, que es la declaración de ingresos y patrimonio, pero también presentan las personas no residentes y sucesiones ilíquidas no residentes. ¿Correcto? Entonces, ustedes están viendo ahí en la pantalla una hoja de Excel. ¿Sí la están viendo? Sí, Entonces, señor. en la clase pasada estuvimos mirando el expediente, ¿sí? El expediente tributario que utilizamos en sociedades. Vamos a recordar un momento y empezamos, ¿sí? Entonces decíamos que el primer paso dentro del proceso, ¿sí?, que tienen las sociedades, ¿cuál es? ¿El primer paso? ¿De dónde partimos? ¿De dónde partimos? De la contabilidad del registro. Bueno, entonces hablamos de la contabilidad, es decir, donde tenemos registradas las operaciones comerciales que realizó la sociedad durante el respectivo año, ¿sí? Lógicamente, para elaborar esos registros contables, la empresa, o en este caso la sociedad, debe contar con los documentos, soporte, tanto internos como externos, que nosotros lo vamos a denominar como contabilidad documental, ¿ya? Que es la fuente para alimentar la contabilidad de registros. Entonces ya llevamos el segundo paso. ¿El tercer paso cuál es? El que sigue es contabilidad documental, ¿no? Ese es el segundo. El ¿Y cuál es el segundo. tercero? El tercero, los estados financieros. Entonces, ¿para qué sirve la contabilidad? ¿Cuál es una de las funciones de la contabilidad? Suministrar a los propietarios o los inversionistas una información financiera representada en unos estados financieros, ¿sí? Y allí, ustedes saben que por ley, los estados financieros que producen las empresas o las sociedades, ¿sí?, o las personas, en este caso de sociedades que están obligadas ya a libros de contabilidad, pues son unos que son básicos y otros que son generales, ¿no? Si nosotros miramos los generales, son el estado de situación financiera y el balance general. Pero si miramos los básicos, en los básicos al estado de situación financiera, al estado de resultados, le agregamos el estado de cambio en el patrimonio y le elaboramos el De flujo de caja. estado de efectivo, ¿no? Estado de cambio en el patrimonio y el otro es el estado de caja, ¿no es cierto? Sí. Está de caja. Entonces, ahí estamos hablando de 4. Esos son los que realmente toda sociedad debe preparar al final del año. Es decir, estamos hablando de los básicos.
¿Y cuáles vamos a utilizar? ¿Cuáles utilizamos para efectos de la declaración de renta? Pues los que más Estado de nos acordemos situación son financiera el estado de y el situación estado de financiera, resultados. el estado de resultados y agreguemos el estado de cambio en el patrimonio. ¿Sí? Eso es importante que miremos porque como aquí también elaboramos la comparación patrimonial, las personas jurídicas también elaboran la comparación patrimonial, que hoy en día se denomina conciliación fiscal, ¿sí? Para ciertas sociedades que compran unos topes, la cual deben reportarle a la DIAN, ¿sí? Pero otras no reportan. Entonces aquí vamos a conocer cuáles son los topes de los que reportan la conciliación fiscal, ¿sí? Que deben hacer la obligatoria, deben subir la obligatoria, y otras que no lo obliga, pero hay que dejarla dentro de los documentos soporte de la declaración que se está preparando. Bueno, ahí vamos en el tercer paso. ¿Cuál es el cuarto paso? ¿Cuál es el cuarto paso? La hoja de trabajo, profe. Sí, pero entonces ahí hay un paso intermedio. La comparación patrimonial. Exacto, entonces la conciliación patrimonial, sí, de la que estoy hablando, sí, que para ciertas sociedades que cumplen unos topes, que en el transcurso del tema vamos a conocer cuáles son los topes para que una sociedad presente en los respectivos formularios la conciliación fiscal. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos la comparación patrimonial y después ¿cuál sigue? Quinto paso. El formulario 110. No, después de la conciliación entonces elaboramos tenemos la hoja de trabajo. ¿Sí? Ah, ok, la hoja, sí. ¿Sí? Es decir, que la hoja de trabajo, la que estoy señalando, y por último, preparamos, ¿sí?, la declaración de renta, que consiste en diligenciar el formulario 110 con base en la información que hemos preparado en la hoja de trabajo. Es decir, esta hoja de trabajo es la que hay que dejar como soporte, ¿sí?, nosotros los contadores en las empresas para efectos de futuras fiscalizaciones por parte de la administración tributaria, ¿no? Profe, una aclaración. Entonces, en orden ascendente sería formulario 110, la hoja de trabajo y luego la comparación patrimonial. ¿En orden ascendente? O No, sea, eso sería en orden descendente. ajá, entonces sería formulario, hoja de trabajo y luego la comparación patrimonial. Claro, porque nosotros Porque primero, creo que la pero, clase pasada nos lo dictó al contrario. Primero viene la comparación patrimonial y después la hoja de trabajo, pero bueno, lo voy a corregir aquí. no, exacto, podemos corregir que después de estado financiero viene la hoja de trabajo y después de la hoja de trabajo viene la comparación patrimonial, sí, corrijamos. Y por último el formulario, sí. Sí, ok, entonces Entonces, así como lo hicimos en personas naturales. sí. Sí, en personas naturales esto... Sí, entonces corregimos ahí el expediente. Corregimos el expediente. Entonces Listo. sería, después de estado financiero sería hoja de trabajo y luego comparación patrimonial, recuerden, igual que en El personas naturales. formulario. Y por último ya el formulario para que ya el formulario salga ya sin error. ¿Correcto? Ya cuando hagamos la declaración sin error. Listo. Ok. Bueno, entonces ya bajo esas premisas y esos elementos que ya tenemos ahí considerados, ¿sí? Entonces, yo me voy a apoyar en la hoja de trabajo como el resumen, como de la contabilidad, ¿sí? De la contabilidad. Normalmente, lo que hacemos es que el departamento contable nos entrega
un balance de comprobación, ¿sí? A nivel de 8 dígitos, ¿sí? Es decir, ese es el último nivel, ¿sí? Ese es el último nivel que tenemos en la parte contable, y de allí ya estas cifras que se reflejan en este balance de comprobación son cifras que ya no se pueden cambiar, ¿sí? Aquí ya se hicieron todos los ajustes del mes de diciembre, se hicieron todos los ajustes contables, ¿sí? Se hicieron todas las verificaciones respectivas de los respectivos saldos, se hizo una auditoría tributaria, se verificó que todas las cuentas, ¿sí?, se encuentran registradas y que los saldos se encuentran certificados. Por ejemplo, que el saldo de bancos, ¿sí?, este saldo de bancos esté respectivamente conciliado. Que esta caja, ¿sí?, recuerden la fuente. ¿Cuál es la fuente para demostrar que en caja hubo 6 millones de pesos? ¿Cuál es la fuente? Un arqueo de caja. Sí, un arqueo de caja. ¿Cuál es el soporte? Nuevamente, así como hicimos de personas naturales, para bancos. Certificado Entonces, tributario. Certificado de Conciliaciones bancarias. pero aquí está el certificado tributario, ¿sí?, pero adicionalmente está la conciliación bancaria. la conciliación bancaria. Recuerde que el certificado tributario es un informe que entregan los bancos de una manera consolidada, ¿sí?, tanto a personas naturales como a personas jurídicas, pero como las personas jurídicas están obligadas a hallar libros de contabilidad, ¿sí?, los extractos bancarios mensualizados cumplen la función de apoyo o soporte para las respectivas conciliaciones bancarias, que es un documento interno que preparan las sociedades con los departamentos de contabilidad para efectos de verificar que las operaciones con el banco, tanto depósitos, consignaciones, transferencias, pagos, estén debidamente registrados, créditos, abonos a crédito y demás, estén debidamente acreditados en el respectivo extracto, y que posteriormente ese extracto sirva de apoyo para el libro auxiliar de bancos. ¿Cuál es el soporte de la cuenta de ahorros? Igualmente el extracto bancario. Igualmente el extracto bancario, pero más que el extracto bancario, la conciliación bancaria. ¿Quién firma una conciliación bancaria? ¿Quién firma una conciliación bancaria? En el departamento contable. ¿Quién la firma? ¿Quiénes son los que firman una conciliación bancaria? Mínimo deben ser 2 personas. ¿Quiénes son? ¿La auxiliar? La auxiliar, ¿quién la prepara, no? Sí. O asistente. ¿Y quién más firma? ¿Y el contador? El contador jefe de departamento. El revisor fiscal nada tiene que ver con la conciliación bancaria. El revisor fiscal lo único que hace es que le solicita al departamento contable que la conciliación se haya elaborado. Y pide una copia, ¿sí? Pide una copia para verificar que se esté cumpliendo con ese mecanismo de control en la parte de salud. ¿Y quién firma un extracto bancario? ¿Quién firma un acto de caja? Acto de caja, el cajero. ¿Ah? ¿Quién firma? ¿Quién firma un acto de caja? La persona que se encarga de la caja. ¿Y quién más? ¿Solo él? ¿Solo él? No, y el supervisor. Su inmediato, ¿cómo es? Su inmediato superior, ¿sí?
Y si el departamento contable, ¿sí? La persona que delega el departamento contable, ¿sí? Entonces ahí, cuando hay arqueo mínimo, firma son 3 personas, ¿sí? Un representante, la persona que preparó, la persona que hizo el conteo, ¿sí? Es un representante de la gerencia o de la empresa, la parte administrativa, y un testigo del departamento contable, ¿ya? Entonces serían 3 personas los que están firmando ese arqueo, ¿sí? Si ese arqueo solamente lo firma el asistente contable, no tiene ninguna validez. Igualmente, la conciliación bancaria, si la firma solamente el asistente contable, no tiene ninguna validez, ¿correcto? Profe, Bueno, hasta aquí. qué pena una pregunta. Yo por ahí estuve leyendo sobre lo de los depósitos de cuentas corrientes y ahorro. Pues dice que digamos que corresponde el saldo en el último día del periodo gravable. Dice que Sí, incluido sí, también dice que en caso si hay una corrección, cuando sea el caso, y más el valor de los intereses causados y no cobrados. Entonces, también dice que al declarar como valor fiscal el mismo saldo del extracto, dice, si es positivo, el contribuyente reportará el activo en la información exógena y el banco reportará un pasivo. Si es sí, negativo, el contribuyente llevará ese valor al pasivo en la sí, declaración e información exógena y el banco reportará una cuenta por cobrar. O sea, que sí. deben coincidir tanto con el banco del contribuyente, o sea, no sé, la DIAN mirará eso y tanto, pues si es positivo, ¿qué quiere decir? Que me arroja en el extracto un valor positivo en el contribuyente. O Bueno, sea, que es lo que queda, no, ¿no? está muy sencillo. Sí. Lo que usted me está citando es cuando el banco queda en sobregiro, a diciembre 31, quedó en sobregiro, quiere decir quedó negativo. Ah, Entonces, O sea, que la para efectos la fiscales, persona jurídica le debe al banco. no, sobregiro, ¿qué es? ¿Un sobregiro bancario qué es? ¿Qué representa un sobregiro bancario? ¿Qué es? ¿Préstamo? Pues que, pues que se sobregiró, es decir, del saldo positivo que tenía, tiró unos cheques y el banco le autorizó. Es decir, es un préstamo transitorio que hace el banco. Eso se llaman sobregiros. Y ya hoy en día los bancos le tienen cupo de sobregiro aprobados a todas las personas que tienen cuenta, ¿sí? Sean personas jurídicas o sean personas naturales, y la persona se sobregira. Bueno, en el caso, el banco dio negativo aquí, dio negativo, menos 42. ¿Qué quiere decir? Que tiene un sobregiro. Entonces, lo que quiere decir, lo que tú me estás leyendo, es que para efectos tributarios, cuando lleguemos acá a mostrar los saldos fiscales, se debe mostrar es el saldo que refleje el extracto del banco, ¿sí? Porque yo puedo tener sobregiro contable, ¿sí? Ya hoy en día, pues, se giran menos cheques y las personas anteriormente se giran los cheques en diciembre y los cobraban en enero. Entonces esos cheques quedaban pendientes de cobro. Entonces se formaban unas diferencias. Hoy en día, lo que dice la DIAN es, si usted me termina, señor empresario, sociedad, usted me termina en contablemente con un saldo negativo, que eso es sobregiro, pues sencillamente usted aquí en saldos fiscales, en saldo no tiene nada, y la diferencia, es decir, el valor del sobregiro, me lo va a llevar a una cuenta, a una obligación por pagar, ¿sí? ¿Sí? Entonces, para el contribuyente, pues si está en sobregiro no tiene nada en bancos, ¿sí? Cero. Pero para el banco, eso le va a resultar como una cuenta por cobrar y el contribuyente o el declarante deberá declararlo como un pasivo, ¿sí? Ahí estamos frente a pasivos, ¿sí? Frente a pasivos. Quiero que me hayan, ya que la compañera leyó esa nota, pues de una vez voy dando la aclaración, ¿sí? Esa es de las cuentas que puede suceder en la cuenta de banco. El banco puede terminar en sobregiro, ¿ya? Acuérdense cuando vieron sobregiro en contabilidad. El profesor tuvo que les explicó que es un sobregiro bancario, ¿sí? ¿Sí le explicó?
Bueno, entonces ustedes tomen nota que las sociedades que reportan el formulario de conciliación fiscal serán aquellas sociedades o entidades que en el año gravable 2019 hayan obtenido ingresos iguales, ingresos brutos fiscales, ¿no? Ingresos brutos fiscales son los que vamos a determinar en la declaración, iguales o superiores a 45.000 VTs, que eso hoy en día, es decir, del año 2019 representa 1.542.150.000 pesos. Si hubiese recibido, ¿cuántas VTs, profe? ¿Qué pena? Igual o superiores, 45.000. $45.000. 45.000. Entonces, cuando supere los 45.000, en el caso de esta sociedad, vamos a mirar, esta sociedad, ¿sí? Vamos a mirar los ingresos, tiene reportado 1.183.100.000 pesos. ¿Está obligada a reportar la conciliación fiscal? No, porque no se pasa el tope, ¿no? Exacto, entonces, claro, está por debajo del tope, ¿no? Pero el hecho de que no reporte la DEN no quiere decir que no hay que hacerla, ¿sí? Por eso, la conciliación Profe, contable, una la pregunta. comparación patrimonial, siempre hay que hacerlo. Profe, una ¿Sí? ¿Se la pregunta. enviamos a la DIAN o no se la enviamos? ¿Sí? Pregunte. Esos 45.000 VTs, ahorita en cuánto estamos manejando el VT, No, desde el año 2019. porque según el año 2019 vale 34.270 el VT, Sí, ¿y multiplicado cuánto? por los 45.000, ¿Sí? ¿Cuánto da? a mí me da 1.542.150. Este es el valor que dio usted. Pero 1.542 millones, 150.000 Sí, pesos. ¿Sí? 1.542 millones 150.000 ¿Que pesos. le había dictado otro valor diferente? Sí, Bueno, pues, según con el VT del año 2019 da eso. sí. Pero yo no dicté 2020, dicté 1.542 millones 150.000 O pesos. sea que ahí sí se pasa. No, ¿cómo que se pasa? Es que No, este es porque el año ejercicio 2019. que el profe Sí, tiene sí, dice sí, es 1.100, 1183. sí. Este ejercicio es No para el llega al año, tope. este es para el año 2019. Observen arriba, ¿sí? En la pantalla. Diciembre, ¿sí? 2019. Y estamos observando que estamos en 1.183.100.000 pesos. Es decir, no se pasa. ¿Ya? No, no Es se decir, pasa. por lo tanto, la elabora, pero no tiene la obligatoriedad de enviarla. ¿Sí? Entonces, el formato que se diligencia para este fin, pueden tomar nota, es el formulario 2516. ¿2516? Sí. Entonces, miramos que en estos formatos, 2516 y 2517, ¿sí? Utilizados tanto para la sociedad de formulario 110 y 210, porque recuerde que también hay el 210, allí declaran los comerciantes, que son personas naturales, recuerde que renta no laboral. ¿Sí? Y esas personas que son comerciantes de renta no laborales, unas llevan contabilidad y otras sí llevan contabilidad. Entonces, esas personas cuando superen ese tope de los 45.000 VTs, también deberán presentar, ¿sí?, el respectivo formulario, ¿sí?, 2517, para efectos de dar cumplimiento
a lo estipulado en el artículo 772-1 del Estatuto Tributario. Entonces, coloquen ahí que entre la parte de la conciliación del año gravable 2019, ¿sí? Esta norma, este formulario está contemplado en el artículo 772-1 del Estatuto Tributario y el artículo 1.74 del DUT. El DUT es el Decreto Único Tributario 1625 de octubre del 2016. Profe, qué pena, me hace el favor y me vuelve a repetir el artículo del DUR. Artículo 1.7.4 del Ya. DUT, ¿no? Decreto Único Tributario 1625 de octubre del 2016. Recuerden que el Decreto Único Tributario es lo que nosotros llamamos, donde está compilado todas las normas de orden tributario, ¿sí? Que también es otro estatuto. ¿Correcto, Mar? Entonces, ya mirando la hoja de trabajo, pueden observar que tenemos cuentas de activo, tenemos cuentas de pasivo, tenemos cuentas de patrimonio, y eso conforma el estado de situación financiera, que cuando lo llevamos al formulario, eso conforma el patrimonio, ¿sí? Entonces estamos hablando del patrimonio bruto, que es el total de los activos, estamos hablando de las deudas, que son los pasivos, y estamos hablando del patrimonio líquido, que es el valor del patrimonio. Seguidamente, el formulario, muestra las cuentas las cuentas 4, que tienen que ver con los ingresos, la cuenta 5, que tiene que ver con los gastos, ¿sí? Y la cuenta 6, que tiene que ver con los costos, ¿ya? Y ahí tenemos formado un balance de comprobación. ¿Cómo se llama balance de comprobación? Porque es aquel que nos muestra los saldos con el cumplimiento de la partida doble. Es decir, que tanto el débito como el crédito debe estar igualado. ¿Correcto? Observarán lo siguiente, en la parte de patrimonio, observará que la sociedad tiene un capital social, ¿sí? Tiene aportes sociales, los aportes sociales son los 180 millones. Resultados del ejercicio son los resultados del año 2019, no lo hemos sacado todavía. Tenemos utilidades del ejercicio, resultados de ejercicios anteriores, ¿sí? Utilidades acumuladas. Y más abajo conseguimos en las cuentas 5 la cuenta puente, que se llama ganancias y pérdidas. ¿Sí saben para qué sirve la ganancia de esta cuenta? ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve ganancia y pérdidas? En el balance. Entonces, ¿cuál es la función? ¿Cuál es la función de ganancia y pérdidas? Es decir, si hubo utilidad o pérdida. Es la que nos hace el equilibrio, ¿no es cierto? Es la que nos hace el equilibrio para llegar a la partida doble, ¿no? ¿Sí? Es decir, llegar a los saldos igualados. Entonces, aquí, dentro de este balance de comprobación, ¿sí? Como es un balance de comprobación, pues yo todavía no puedo mostrar que eso se me transforma en un resultado del ejercicio. ¿Sí? ¿En qué momento se me va a transformar esa ganancia y pérdida? Es decir, ¿en qué momento cancelamos la cuenta de ganancias y pérdidas? Si es una cuenta, como usted maneja la cuenta, es una cuenta 5, ¿sí? ¿Cuándo cerramos las cuentas de resultados? ¿En qué momento las cerramos?
¿En qué momento cerramos la cuenta de resultados? Acuerden de contabilidad 1. A final de cada periodo, el 31 de diciembre del año. ¿Y contra qué cuenta la cerramos? Contra una 39 algo, pero no me acuerdo. Tienen que repasar eso, ¿no? Mire, aquí en la parte tributaria es importante que la fundamentación contable ustedes la tengan muy clara, ¿sí? Tengan definidos los términos. Una cosa es hablar de ganancia y pérdidas y la otra cosa es hablar de, porque ganancia y pérdida puede tener saldo positivo o puede tener saldo negativo, ¿no? Cuando tiene saldo positivo se transforma posteriormente en el cierre definitivo en una utilidad del ejercicio. Y cuando tiene saldo negativo, ¿sí? Se transforma en una pérdida del ejercicio. ¿Ya? Contra la 36, creo. Bueno, entonces ustedes van a mirar en el PUC. Tienen que buscar el PUC para pymes. Búsquese en el PUC el PUC número de grupo 3. ¿Sí? Revisen eso ya está en el mercado, ya está en internet, para que me miren cuentas como actualmente se están manejando, ¿sí? En las empresas. O sea que el PUC ya Ya ese tradicional PUC del 2649 no me lo vuelvan a mirar para nada. Ese PUC no me lo vuelvan a mirar para nada. ¿Sí? Entonces búsquense el PUC para el grupo 3. Eso se llama grupo microempresas. Es decir, que no aplican en estos momentos normas de información financiera, norma internacional. ¿Sí? Que solamente están aplicando la famosa NIC, NIC o NIF, normas de información financiera, o NIC, que son normas de información contable. ¿Ya? La del grupo 2, que son pymes, esas sí aplican NIF, es decir, NIIF, que quiere decir normas de información, normas internacionales de información financiera. ¿Sí? También hay un PUC para ese grupo. Y está el grupo 1, ¿sí? Que son para las grandes empresas. Entonces les queda a usted como tarea, ¿sí? Consultar el PUC, ¿sí? Del grupo 3. Vamos a tratar con el grupo 3, ¿sí? Porque como estamos viendo, esta es una empresa del grupo 3. Todavía no aplica pymes, ¿sí? No reúne los requisitos. ¿Ustedes se acuerdan cuáles son los requisitos para que una empresa aplique normas internacionales? ¿Cuáles son los 3 requisitos? ¿Cuáles son los elementos para que una sociedad aplique normas internacionales? Normas de información financiera. Normas internacionales de información financiera. Las del sector público, las que cotizan en bolsas. Sí, pero ¿esas son de qué grupo? Esas son Uno, dos, tres. grupo 1, sí. El del Que aplican las grupo NIF uno. plenas. Bueno, pero búsquense por allá cuáles son los requisitos. ¿Sí? ¿Cuáles son los requisitos para que una persona jurídica, en este caso una sociedad, aplique NIF, es decir, normas internacionales de información financiera? ¿Cuáles? Son 3 elementos. Ya a esta altura no pueden desconocerlos. ¿Cuáles son los 3 elementos? Profe, es medición, esto,
¿Cómo es? Esperen. No, no, eso son otras cosas, no. Eso son otras cosas, no. Por ahí no es. Por ahí no es. Esos son principios para tener en cuenta para en caso de deuda, es decir, si trabajamos con costo amortizable, ¿sí? Pero ¿cuáles son los tres elementos que debe reunir para que una sociedad cumpla? Uno, ¿cuánto de activo debe tener? ¿Cuál es el valor de activos que debe reunir en salarios mínimos? Ah, 30.000 salarios mínimos. Muchísimos. ¿Usted 500 no viene, salarios. todavía no le han enseñado esto? Ya no terminó la carrera y no le han enseñado normas internacionales No, todavía. profe, sí nos han enseñado normas. Por ejemplo, tiene que haber un tope de trabajadores, tiene que haber... Pero Eso es lo que le estoy dependiendo del preguntando. grupo. Claro, dependiendo del grupo, por ejemplo, en la 1 si cotizan en bolsa, si tiene más de 1.100 trabajadores. No, discúlpame. Una pyme no va a cotizar en bolsa. No, la grupo 1. Ahora la pyme es si tiene menos de 100 trabajadores, si tiene unos ingresos, no me acuerdo de tanto. No. Tener una planta A ver, personal no superior elementos, a 10 ¿cuántos trabajadores trabajadores. debe reunir una pyme? Que notifiquen para norma internacional. ¿Cuántos activos brutos debe tener un hijo? ¿Cuántos ingresos brutos debe tener una pyme? Eso son salarios mínimos, ¿no? 205, 620. Y 500 salarios mínimos. Es decir, que van a declarar renta. La norma dice que no cumplan los O 6 sea requisitos que usted ya conoce. que si él incumple con alguno de esos Pues se tres, queda se queda en el grupo 3. ¿Sí? Se queda porque en el es que, grupo 3. por ejemplo, hay una profesora que nos dijo que, por ejemplo, lo de los empleados no se tiene casi en cuenta, que los dos que se tienen en cuenta es lo de los activos y lo de los ingresos, porque hay empresas Bueno, que pero superan los empleados, pero no superan le sus digo, activos. pero ahí lo hacen, vuelvo y le digo, falta ese término, voluntariamente. ¿Sí? Ya. Lo hacen de una manera voluntaria, pero si yo quiero ajustarme a la norma y la empresa no reúne esos requisitos, pues la dejo en el grupo 3 y no me complico. No me complico con normas internacionales, me voy por NIF, me voy por normas de información contable. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? Porque es que aquí estamos creyendo que todavía que es una sociedad tiene que aplicar NIF. Es una sociedad arranca con un empleado y vende 200 millones de pesos en el año. ¿Para qué lo vamos a complicar con normas internacionales? ¿Ya? ¿Sí? Ahora, si usted lo quiere, o la empresa quiere colocarle norma internacional, pues hágale todo el protocolo, hágale todo lo que requiere, ¿sí? La empresa para aplicar a NIF. ¿Ya? Entonces, ustedes se leen el decreto 2420, que es el que tiene reglamentada toda la norma internacional. ¿Sí? Este es del 2000, ¿qué? Tenemos 2015 que apareció la transición, tenemos 2016, este es del 2016. ¿Sí? Si quieren, busquen ahí un momentico rápidamente el decreto Desde 2015 me salía a mí. 24. ¿Sí? Bueno. Entonces lee un momentico sujetos pasivos o bien están obligados. Ese es el decreto, claro, han salido algunas resoluciones reglamentarias, pero este es el decreto que reemplazó a partir del año 2020 el decreto 2649. La nada. Ese, hágate cuenta que no existió, ¿ya? Ese decreto ya no existe, ¿ya? Perdió toda su vigencia y entró en todo su rigor el decreto 2420, ¿sí? Del 2015. ¿Sí? Bueno, ¿lo tiene abierto?
Sí, profe, acá está abierto Sí, el señor. decreto. ¿Qué dice? ¿Qué dice el 2420? Mira lo importante que es la tributaria, ¿no? Todo lo que tenemos que saber, ¿no? Para que pueda estar Acá habla muy sobre actualizado. el régimen reglador de y negocios de interés público. 3. Entidades que no estén en los numerales anteriores, que cuenten con una planta de personal mayor a 200, con activos totales a 30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes y que administren el negocio conjunto de una o más entidades que se presenten. En el caso Bueno, pasemos que el grupo 2. Terminamos aplicación. ya, ¿Qué dice ahí el régimen artículo reglamentario normas para el grupo 2. 111.6? Aplicación para entidades provenientes del grupo 2 y 3. Para el grupo 2, aquí está. Ajá, digo. Entidades que no cumplan con los requisitos del artículo 1.111 del presente decreto y sus modificaciones o adiciones, ni con los requisitos del capítulo 1 del Marco Técnico Normativo de Información Financiero anexo 3 del presente decreto. 2. Los portafolios de terceros administrados por las sociedades comisionistas de bolsa de valores, los negocios fiduciarios y cualquier otro vehículo de propósito especial administrados por entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, que no establezca contractualmente aplicar los marcos técnicos normativos vigentes para el Grupo 1, ni sean de interés público, y cuyo objetivo principal del contrato sea la obtención de resultados en la ejecución del negocio, lo cual implica autogestión de la entidad y por lo tanto un interés residual en los activos netos del negocio por parte del videocomitente y o cliente. Cuando sea necesario el cálculo del número de trabajadores y de los activos totales para establecer la pertenencia al grupo 2, será con base en el promedio de 12 meses correspondientes al año anterior al periodo de preparación obligatoria definido en el cronograma establecido en el artículo 1.12.3 de este decreto, o al año inmediatamente anterior al periodo en el cual se determina la obligación de aplicar el marco técnico normativo de que trata este título, en periodos posteriores al periodo de preparación obligatorio aludido. Para efectos del cálculo de número de trabajadores se consideran como tales aquellas personas que presten de manera personal y directa servicios a la entidad a cambio de una remuneración independientemente de la naturaleza jurídica del contrato. Bueno, ¿qué más llega? Todavía no hemos llegado a los elementos. No, ese artículo 1.12.2, marco técnico normativo para los preparadores de información financiera que conforman el grupo 2. Se establece un régimen normativo para la preparación de información financiera que conforma el grupo 2, quienes deberán aplicar el marco regulatorio dispuesto en el anexo 2 del presente decreto, que sus estados financieros individuales separados, consolidados y combinados. Parágrafo 1. Se considera estado financiero individuales aquellos que cumplan con los requerimientos de las secciones 3 y 7 de la NIT para pymes, normas establecidas en el anexo 2 del presente decreto y presentados por una entidad que no tiene inversiones en las cuales tenga la condición de asociada a negocio conjunto o controladora. Parágrafo 2. Los preparadores de información financiera clasificados en el artículo 2.12.1 del presente decreto que se encuentra bajo la supervisión de la Superintendencia Financiera de Colombia aplicará el marco técnico establecido en el anexo 2 del presente decreto, salvo en los que concierne con la clasificación y valoración de las inversiones. La Superintendencia Financiera de Colombia definirá las normas técnicas especiales, interpretaciones y guías en materia de contabilidad y de información financiera en relación con las salvedades señaladas en el inciso anterior, así como el procedimiento a seguir e instrucciones que se requieran. Artículo 1.12.3, cronograma de aplicación del marco técnico Bueno, listo. normativo para Bueno, entonces miren, entonces lo que les quiero decir a ustedes es lo siguiente, que les corresponde a ustedes volver a leer ese decreto 2420, ¿sí?
independientemente que nosotros estemos viendo régimen y procedimiento tributario 1, pero es importante que lo conozcan, porque ustedes van a llegar a las empresas, asesoras, y se van a conseguir con estas situaciones, donde ustedes tendrán que recomendar, señores, miren, nos toca aplicar normas internacionales o no nos toca aplicar normas internacionales. Entonces, como tarea, pues, lean este decreto, ¿sí? Búsquese en el PUC de pymes, ¿sí? Para seguir fundamentando, ¿sí?, el conocimiento. Porque pues no tenemos la clase muy, 2 horas, no es mucho tiempo para ponernos a interpretar este decreto, cuando este decreto es el decreto que reglamenta la contabilidad a partir del año 2020 en Colombia. Es decir, cambió toda la estructura, cambió todo la parte contable, dejamos de llamar ya el decreto 2649 y 2350, y esto se transformó en el 2420, ¿sí? Es el decreto que actualmente tenemos para todos los efectos de orden contable en Colombia. Entonces, les recomiendo que sigan leyendo. Bueno, entonces, estamos en la estructura contable, como les decía, toda esta información que estamos viendo aquí en la hoja de trabajo que estoy proyectando, este ya es, como dice, el balance de comprobación definitivo y que vamos a cerrar. Esto no tolera un ajuste contable. Profe, Ya lo aquí que fue. que, por ejemplo, los estados financieros de este grupo se establecen en los decretos 2649 y 2650. No, pero ya hoy no. Ya hoy no. Actualmente no, es decir, de pronto hasta el año 2019, pero ya a partir del año 2020 perdió vigencia el 2649 y todo se hace con el 2420, ¿no? Y sus decretos reglamentarios, ¿ya? Y sus decretos que estén reglamentando. ¿Listo? Bueno, entonces, observa lo siguiente. Entonces, este estado, esto es un balance de comprobación, ¿sí? Lo que estoy mostrando, ¿sí? Porque tiene las cuentas de 1 a 6, ¿sí? Y como les digo, cuando ya sacamos a esta hoja de trabajo, es porque estos saldos, tanto los saldos de activos, los saldos de pasivos, los saldos de patrimonio, los saldos de ingresos, los saldos de gastos, los saldos de costos, ya están súper revisados. Se les ha hecho la auditoría de saldos y se ha constatado que esos saldos están respectivamente soportados, ¿sí?, en la contabilidad. Entonces, esa es la fuente. Bueno, ustedes observan que en la mitad hay una columna que se llama ajustes, es decir, lo voy a llamar ajustes fiscales, ¿sí? Esto no son ajustes contables, ¿ya? Ya los ajustes contables están incorporados aquí, aquí en lo que llamamos saldos, en los saldos contables. Ahora tenemos ajustes fiscales. Ajustes fiscales para posteriormente llegar a los saldos fiscales, que son los que se van a mostrar en el formulario 110. Bueno, entonces, ¿todos están viendo el hoja de trabajo? Sí, señor. Bueno, listo. ¿Me entendieron que ya los saldos contables, por esos saldos no voy a hacer ningún ajuste de orden contable? Es decir, ya mis estados financieros contables van a salir con esta información, ¿sí? Entonces, aquí vamos a observar y vamos a empezar a interpretar que una sociedad tiene unos estados financieros de orden contable, ¿sí?, que son los que arroja la contabilidad y son los que se preparan los estados financieros para las diferentes entidades de inspección y vigilancia y proveedores, pero también aparece otros estados financieros que se denominan estados financieros fiscales,
Y son fiscales porque son los que se reflejan en el formulario 110 de la declaración de renta. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace que los saldos contables se transformen en fiscales? Unos ajustes de orden fiscal. Nosotros ya vimos en las declaraciones de personas naturales, por ejemplo, ustedes observan que esta empresa refleja 3.200.000 pesos de grave aumento financiero, ¿sí? Eso es lo que está en contabilidad. Pero cuando yo lo voy a llevar a la declaración de renta, ¿cuánto debo llevar? ¿Cuánto debo llevar? Cuando voy aquí, aquí ¿cuánto me va a figurar posteriormente? ¿Cuánto debo llevar aquí a los saldos fiscales? 1.600.000. El 50%. El 50%, ¿no? Es decir, llevo 1.600.000, correcto. Claro, ahorita estoy mirando otro. Tenemos los gastos de fiesta y celebraciones, ¿sí? Entonces vamos a aprender algo nuevo. Dice la norma que para efectos de las deducciones, para los gastos de fiestas y celebraciones, lo aceptable es hasta el 1% del total de los ingresos, ¿sí? Entonces, ¿cuánto nos pueden aceptar? Entonces vamos aquí, miremos cuánto es el total de los ingresos. Los ingresos suman, saquémosle el 1% a 1.183.160.000. ¿Qué? Perdón, 100. Por el 1%, ¿cuánto les da? 1.183.000, perdón. No, el 1. Perdón, sí. 1.180, no. 11.831. 11.831. Mire, es decir, yo lo estoy colocando aquí como para llevar esa cifra, ¿cierto? Ahora, ¿qué dijo la norma sobre el impuesto de industria y comercio? Rafa, lo está colocando mal. Van aquí en el débito, sí. No, pero es más abajo. Gastos y de fiestas de celebraciones. La 72, número 72. Aquí ya lo vi. Sí, que son parecidos los valores aquí. 11.831. ¿Sí? Elimino acá. Y este 1.600.000 va para acá. ¿Sí? No, profe, no sé, pero me puede hacer el favor de volverme a explicar esa parte. Es que creo que sí perdí en donde está poniendo el valor, ¿por qué lo pone en el de gastos y fiestas de celebraciones si el valor que calculamos fue de 1.183 millones? 11.831. El 1%. No. Haga operación nuevamente. Da 11.831. Es el 1. Sí, pero ¿por qué sobre esa casilla? Si nosotros no estamos calculando el 1% de 13 millones, sino de 1.183 millones. Porque hasta aquí es lo permitido. Es decir, no puede, aquí dice 13, pero fiscalmente son 11.831. Hasta ahí puedes deducir. ¿Qué artículo habla sobre eso? Bueno, ya después vamos a mirar los artículos, ¿sí? Bueno. Por ahora vamos mirando esto, ¿sí? Ustedes han seguido leyendo la cartilla, tienen que leer la cartilla. Sí. Tienen que leer, allá, la cartilla tiene un capítulo que habla de deducciones, gastos. A ver, vamos a mirar. Perdón, profe, es que para la pregunta que dice mi compañera Lady, es que ella está preguntando que por qué ese valor. Lo que pasa es que cuando en una empresa, pues lo que yo entiendo, en una empresa, cuando se celebran
fiestas y todo eso, listo. Hay un valor por el gasto que utilizaron por la fiesta. Pero dice, son deducibles en el caso de que se multiplica el valor de los ingresos que reciba esa empresa, se multiplica por el 1%, y ese es el total de deducción que dejan de deducir en los gastos de fiestas. ¿Es así? Pero para la retención, No. para la declaración de No, renta. lo permitido es hasta el 1%. Hasta ¿sí? el 1%. Entonces, Desde que ellos van a perder aquí. Mire, ahora, es decir, lo que pasa es que, mire, como pueden observar, los ajustes fiscales se mueven con débito y crédito. Aquí tenemos que hacer un movimiento. Estos asientos que vamos a hacer aquí arriba, estos asientos, débito y crédito o partidas, no afectan para nada la contabilidad. Simplemente se hacen para efectos tributarios. ¿Sí? Eso es para la declaración de renta. Y por eso se llama hoja de trabajo, ¿sí? Entonces, ¿cuánto tengo que acreditarle aquí? A 13 millones, le resto 11,831. Entonces yo tengo que hacerle aquí un crédito por 1,169, porque yo tengo que buscar la partida doble ahora, ¿cierto? ¿Sí? Y posteriormente, esto lógicamente, lo voy a explicar, lo tengo que llevar a un gasto no deducible, ¿ya? Este 1,169 es un gasto no deducible porque no se me permiten los 13. Esto fue lo que pagó en todo el año. Pero la norma me dice, solamente, oiga, señor contribuyente, empresa, tome el 1%, pero el 1% le da 11. Entonces usted me tiene que hacer un crédito y eso me lo tiene que dar como un gasto no deducible, ¿ya? ¿Sí? Pero entonces, aquí voy despacito, ¿sí? Porque esta columna de ajustes fiscales se mueve por partida doble, ¿no? No afecta para nada la contabilidad, simplemente es para efectos tributarios. De la declaración. Bueno, entonces les decía, ahora, el impuesto de industria y comercio, ¿qué dice la norma? Tanto para personas naturales como para personas jurídicas, ¿qué dice la norma? ¿Qué dice la norma? Que para el año 2019 dejan de deducir el 50% y para el año 2020 ya el 100%. No, deducir no. Mejor. Se toma como descuento. Se toma como un descuento. Descuento. Recuerden lo que ya aprendimos, lo que ya aprendimos en tributaria 1. El industria y comercio se toma como un descuento tributario, ¿sí? El 50% en el año 2019, ¿sí? ¿Sí? El 50%, pero de lo efectivamente pagado, ¿sí? Entonces yo a ustedes les tengo que dar una instrucción, ¿sí? Que ustedes la están viendo aquí en el cuadro, ¿sí? Yo tengo que darle unas instrucciones para efecto de preparar la declaración. Entonces, este formulario, ¿sí? Esto ya está en el plan, usted ya lo tiene en el plan, ¿sí? En el cual yo digo, con la información que a continuación se da, se deberá preparar la hoja de trabajo y la declaración de renta y complementario con el 110 y su respectiva comparación patrimonial año grado de 2019. Observaciones para efectos de aplicación de los ajustes fiscales, es decir, estos 4 ajustes, ¿sí? Era que aquí voy a incluir otro, ¿sí? Pues aquí voy a incluir otro ajuste, ¿sí? Entonces dice, se pagó impuesto de industria y comercio por valor de 30 millones de pesos en el año grado de 2019. Se pagó, ¿sí? Entonces, lo que yo tengo aquí en el balance, ¿sí? Aquí en el balance, ¿sí? Estos que llevo acá, que estoy mostrando aquí de 28, ¿sí? Acá de referencia, entonces ubiquémonos en el contexto de la contabilidad. 1, ¿ustedes hacen ajustes, hacen la provisión de industria y comercio todos los meses? ¿Sí o no? ¿Qué opinan? ¿Ustedes hacen provisión de impuestos todos los meses, tanto para renta como para industria y comercio? Que son dos impuestos que se presentan anual. Deberían, no, deben hacerlo. Deberían, no, deben hacerlo. Entonces, ¿cuál es la causación? ¿Cuál es la causación? ¿Cómo llevan la provisión? ¿Cómo la llevan? ¿Cómo llevan? Porque ahora no hablamos de provisión.
Ahora hablamos de impuestos y gravámenes. ¿Sí? ¿Cómo hacen la causación del impuesto de industria y comercio? Les dio una provisión de 800.000 pesos para el mes de abril. Para el mes de abril. Se debe reconocer como... A ver, diga, ¿cuál es la imputación contable? ¿Cuál es la imputación contable? Dice que el impuesto debe reconocerse como un gasto a la vez que se crea la provisión en la cuenta 2615. Ah, pero ya no hablamos de provisión, ¿no? Pero ya no hablamos de provisión, ¿no? Ni grupo 3 ni grupo 2 habla de provisión. Ya hablamos de un reconocimiento de una deuda pasivo, real. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? Ni en NIC, ni en NIIF. Entonces ya no se habla de la cuenta 2615. No, esos ya son estimados. Es como en laborales. Si usted causa toda la provisión, usted causa las cesantías, la prima, las vacaciones, los intereses de todos los meses de la nómina, usted tiene que llevarlo a una cuenta que se llama obligaciones con trabajadores. ¿Sí? Anteriormente la llevábamos como una provisión. ¿Sí? Y si ustedes miran, por eso quiero que miren el PUC, para la próxima clase tienen que buscar ese libro. Profe, pero es que no lo encuentro, lo estoy buscando por internet. Bueno, pero tienen que consultarlo, vayan, miren la biblioteca virtual, miren, búsquenlo. ¿Sí? Ustedes pueden entrar a la biblioteca virtual, ¿no? De Eduardo Cotelamos, ¿no? Bueno, de qué esa tarea, ustedes no pueden, porque estamos aquí en el conocimiento, estamos mejorando el conocimiento, ¿no? Bueno, entonces, igualmente, ya usted no puede manejar que, como les enseñó el profesor, no sé si lo haría bajo norma internacional o bajo NIC, ¿sí? O con el 2649. Si lo hizo con el 2649, habló de provisión. Y si lo hizo ya sobre el NIC, tuvo que hablarles de obligaciones con trabajadores, ¿ya? Cuando causan la prima, cuando causan las cesantías, cuando causan las vacaciones, cuando causan los intereses. ¿Sí? Bueno, ¿esto con qué fin? Con el fin de que ustedes me entiendan toda esta parte que les quiero enfocar para el análisis de la evaluación de la educación. Entonces, ¿qué pasa? Mira, observen lo siguiente, que en contabilidad figuran 28 millones, pero el pago del impuesto fueron de 30 millones. Y les quiero decir lo siguiente, el impuesto de industria y comercio es un impuesto que no es de vigencia, es de otra vigencia. En Cúcuta y en todos los municipios en Colombia, la declaración de industria y comercio se presenta igual que la declaración de renta, se presenta en otro periodo. ¿Sí? Entonces, ahora en Cúcuta, los responsables de industria y comercio van a presentar la declaración antes del 30 de mayo, van a presentar la declaración, pero va a ser la declaración del año 2019. ¿Sí? Lo que quiere decir que el artículo 115 del estatuto que habla de los impuestos, dice que el impuesto efectivamente pagado, para mí el efectivamente pagado fueron los 30 millones y los causados fueron los 28, los causados fueron los que todos los meses fuimos causando y llegamos a la contabilidad por una causación, ¿sí? Pero los efectivamente pagados fueron 30, ¿sí? Entonces lo que me dice la norma, me dice, no, usted no puede llevar los 28, usted me lleva los 30, ¿sí? Porque es lo que usted pagó, ¿sí? Y para mí, como asesor de la empresa, pues para mí me sirve porque el gasto me da mayor, ¿sí? Ya no va a llevar 28, sino va a llevar 30. Efectivamente pagados. Entonces, los efectivamente pagados. Miren lo siguiente con la otra. La sociedad, la presentación de la declaración de renta a mayo 15 del 2000,
2019, no, aquí sería 2020, lo que estamos haciendo es 2019, ahorita, no se encontraba al día en el pago de los aportes a la Seguridad Social y aportes para fiscales. Usted todo esto lo consigue en expensa, artículo 107, hacia adelante del Estatuto Tributario, que habla de las expensas necesarias. ¿Qué me está diciendo ahí la instrucción? Llegó al 15 y la empresa no estaba al día con los parafiscales y seguridad social. La pregunta es, los gastos y demás valores agregados a los sueldos, me voy a ubicar aquí en la cuenta 5. Aquí, sueldos, aportes EPS, a fondo pensión, ARL y fondo de compensación. ¿El contribuyente los puede deducir? ¿Sí o no? No, no, señor, porque dice que deben de haber sido efectivamente pagados. Estamos hablando de la seguridad social, ¿sí? Si ustedes leen allá en el artículo 107 hacia adelante, cuando hablamos de las despensas, para conseguir que el contribuyente que no esté al día con el pago de los aportes a la seguridad social y para fiscales hasta el vencimiento de la declaración de renta, perderá todas las deducciones, ¿sí? En el caso de este cliente, va a perder salarios, aportes, todo esto lo va a dejar en cero, no lo puede deducir, porque presentó la declaración de renta y no pagó los aportes a la seguridad social, ni los pagó, ni pagó los parafiscales. Miren la importancia, debe estar a paz y salvo el contribuyente o la empresa hasta el último día en que se va a presentar la declaración de rentas del periodo gravable, en este caso, año gravable 2019. Si no está al día, lo que son los conceptos de sueldos, aportes a EPS, aportes a pensión, aportes a ARL, aportes a la tasa de compensación y pasivos, no los puede reconocer en la declaración de renta. Esta instrucción yo se la doy a ustedes, ¿sí? Como guía. ¿Qué harían ustedes ahí? En ajustes. ¿Qué hacen en los ajustes? ¿Qué van a hacer en los ajustes? Pues nada, porque no los ha pagado, o sea que no afectan la declaración, no hay que llevarlos. Claro que sí afecta la declaración, claro. Pero no dice que Esos, como usted no los va, no, discúlpeme. Estos valores, usted tiene que, estos valores van a quedar aquí en cero. Cero. Pues sí, profe, eso es a lo que me refería. O sea, lo que me refiero es que no se lleva el valor como tal de esto. Claro, se pierde. Eso se pierden todos los valores, sí. Se pierde a eso inclusive. es a lo que me refiero. Entonces, exacto, como vamos aquí, sí, como vamos aquí a la parte de pasivos, sí, todo lo que dice aquí, cesantías, intereses, vacaciones, todos esos pasivos tampoco los puede declarar, ¿sí? Mire lo delicado, ¿sí? Para efectos para pasarlo para gastos fiscales, es decir, para los saldos fiscales deben quedar en cero, ¿sí? Esos pasivos tampoco los va a reconocer la DIAN, ¿sí? ¿Cuál fue el error? ¿O cuál fue el incumplimiento? No estar al día con los aportes a la seguridad social y para fiscales. Es decir, la norma le da como último chance o oportunidad hasta el día del vencimiento de la declaración. Inclusive, si la declaración se venció el 15 y el contribuyente consiguió y la pagó a las 12 del día, bueno, salvó los gastos y salvó los pasivos. Pero si la presentó, le dieron las 6, 7 de la noche y no pudo, debe sacar o depurar
esos gastos y esos pasivos y dejarlos en cero, ¿sí? Por lo tanto, pues, si yo depuro unos gastos de mi estado de resultados, ¿qué va a pasar con la utilidad? ¿Se sube o se disminuye? ¿Se aumenta o se disminuye? Si yo le resto unos gastos, le depuro unos gastos. Aumenta. Se aumenta. Se aumenta la utilidad, ¿no es cierto? Y si se aumenta la utilidad, ¿qué va a pasar con los impuestos del contribuyente? ¿Va a pagar menos impuestos o va a pagar más impuestos? Más, Impuestos. Armas. Va a pagar más más impuestos. impuestos. Entonces quiero que me entiendan eso. Con esta. Ahora miremos esta. Los ajustes fiscales tácitos. ¿Cuáles son los tácitos? Que tanto hablamos en persona natural. ¿Cuáles son los tácitos? Los que están... Intereses de vivienda, el 4 por mil, la medicina 4 por prepagada mil. y los dependientes. Sí, pero en caso de persona natural. Pero en caso aquí, Bueno, aquí sí. ¿cuál se En nos este escapa? caso no aplica. Los tácitos, por ejemplo. Un tácito es el gravamen a los movimientos financieros. Tácito. ¿Sí? Otro tácito. Que estoy hablando, el 1% para los eventos y celebraciones. Porque la norma lo dice. ¿Sí? O sea, solamente hay 2 tácitos. No, hay varios. Lo que pasa es que estoy mencionando estos. Porque es que si yo les explico todos, por eso yo les digo, lean. ¿Sí? En deducciones, en personas naturales, ya dijimos que hay varias. ¿Sí? Pero vimos las más generales. Pero ustedes tienen que leer. Y por eso una de las importancias de la tributaria es que uno tiene que estar al día, estar leyendo todos los días. Entonces ustedes van a leer ahí en la cartilla, en la página 37, 37. ahí van a leer todos los costes y deducciones, ¿sí? Entonces ahí miran ustedes en la página 37, ¿sí? ¿Sí? Que van a ver algunas deducciones. Por contribución a educación de empleados, deducción de salarios, Deducciones de educación de empleados, deducciones de deducción de salarios. intereses. Ahí es donde ustedes leen esto, ¿sí? Que el artículo 115, por ejemplo, deducción cuando no se ha pagado para fiscales. Mire, lo que les estoy explicando ahora. ¿Sí? Y le digo por qué, porque es que un porcentaje alto que pagan las empresas está representado en los salarios y demás pagos laborales. ¿Sí? Entonces, sería muy funesto para una empresa que no esté al día para fiscales y que pierda todos los valores que ha pagado, ¿sí? Tributariamente, todos los valores que ha pagado por salarios y prestaciones sociales y aportes a la seguridad social y para fiscales. Entonces, ustedes pueden ver ahí, dice que sobre el tema en particular, el artículo 115 raya 1 del estatuto establece que los contribuyentes obligados a hallar contabilidad podrán deducir la derogación por concepto de prestaciones sociales, aportes para fiscales e impuestos señalados en el artículo 115, ¿sí? Industria y comercio y demás, en los periodos gradables en que se vengan, siempre que los aportes para fiscales de impuestos sean cancelados antes de presentar la declaración de renta, que es lo que les estoy explicando. Y me voy a ese rubro porque es que yo considero que ese rubro es muy importante en las empresas. Representa un porcentaje alto, ¿sí? Con respecto a los ingresos, ¿sí? Ahí viene deducciones por aporte para fiscales, deducciones por pensión, limitación del aporte a la seguridad social, deducción de pagos a través de independientes, deducción de intereses, ¿sí? Aquí sí valen los intereses que las empresas, las sociedades le paguen a los bancos. ¿Sí? Los intereses, por préstamos, ¿sí? Porque los préstamos que hacen las empresas no es para viajar, sino son préstamos para capital de trabajo, ¿sí? Y viene deducción por impuestos, ahí viene el gravamen de aumentos financieros, ¿sí? Viene la cuota de afiliación para los gremios, el impuesto de industria y comercio, deducción de gastos y fiestas, ahí está en la página 46. Entonces, ahí está el artículo 107. ¿sí? Me habla de que, estoy hablando porque el artículo 107 es el artículo que habla de las expensas, ¿sí? Y deducciones. No está modificado por la ley 1943 del 18, pues habla de que son deducibles las expensas realizadas en desarrollo de cualquier actividad productora de renta, que deben tener relación de causalidad con su actividad.
En este sentido, la DIAN y Consejo de Estado en diversas oportunidades manifestaron que no es posible que los contribuyentes dedujeran valor alguno por conceptos de fiesta, reunión y festeo, debido a que dichos gastos no cumplen con los requisitos del artículo referido. Ver, por ejemplo, la sentencia tal. En este sentido, a partir del año 2017 es posible aplicar deducciones por este tipo de gastos, pues el artículo 107-1, ahí está la referencia, adicionado con el artículo 63 de la ley 1819 del 2016, establece que los gastos por atenciones a clientes, proveedores y empleados, como por ejemplo regalos, cortesías, fiestas, reuniones y festeos, pueden deducir siempre que hagan parte del giro ordinario del negocio y estén debidamente soportados. No obstante, la norma es clara al momento de indicar que el valor a deducir no supere el 1% de los ingresos, ¿sí?, fiscales efectivamente realizados, ¿sí? ¿Cuáles son los ingresos netos? ¿Cuáles son los ingresos netos? ¿Cuáles son los ingresos netos fiscales? Lo que le queda a la sociedad ya después de pagar todo lo que debe. Ingresos No, netos. lo Ingresos que netos. recibe por la actividad económica. Ingresos netos es el valor del ingreso bruto menos la deducción, devolución y descuentos. ¿Se acuerdan cuando hablamos en el formulario 210, cuando llegábamos a ingresos netos? ¿Sí se acuerdan? Sí, Después señor. de devoluciones y descuentos, aparece ingresos netos. Entonces tengan presente que los ingresos netos fiscales son aquellos ingresos brutos después de las devoluciones y descuentos. ¿Ya? Bueno, listo. Bueno, le voy a agregar aquí un cuarto. ¿Sí? Le voy a agregar aquí un cuarto, ¿sí? Y con ese ejercicio vamos a iniciar la explicación de cómo vamos a elaborar una declaración de renta para una sociedad, ¿correcto? Bueno, entonces, aquí tenemos, me falta aquí uno, vamos a agregar aquí. Entonces aquí yo estoy mirando aquí la hoja de Excel, ya miro aquí un poquito. O sea, profe, que el total ingreso neto del formulario es la casilla 56. El ingreso neto. En el formulario, ¿qué número es? 56. Correcto. Si usted mira antes, ¿y antes qué hay? Están el Sí. total de los ingresos brutos, menos las devoluciones, rebajas y descuentos, y menos los ingresos no constituidos de renta ni ganancia ocasional. Y después aparecen los netos, ¿no? Sí. Entonces, sobre esos netos es que se calcula el 1% Entonces, para el horario de la fiesta. Recuerden que en la parte de los ingresos, netos, para llegar a los ingresos netos, los ingresos brutos están afectados por la deducción y descuentos en ventas, y también por los ingresos que no constituyen renta. ¿Se acuerdan? ¿Cuáles son los ingresos que no constituyen renta? ¿Se acuerdan? ¿Tienen ahí el libro blanco? Sí. Entonces, Pero los ingresos no constitutivos de renta en la persona natural era lo de los aportes de... No, pero no me lo diga. Búsqueme el libro y me los lee, porque es que en la parte tributaria nada es de memoria, recuerden, ¿no? Nada de memoria. No me digan nada de memoria. Si no lo saben, no me digan nada porque
Allí, en ese libro, hay más de 10 conceptos que no constituyen renta de ganancia ocasional. Inclusive hablamos de la recompensa, ¿sí? ¿Cuál es la recompensa? Hablamos de la donación a los partidos políticos, a los movimientos políticos. Hablamos de los auxilios para los cultivos, ¿sí? Hablamos de la seguridad social, salud y pensión obligatoria, pero también podemos hablar de la pensión voluntaria, ¿sí? La pensión voluntaria, muchas personas aportan de una manera voluntaria, ¿sí? Entonces también se considera que no es ingreso, no constituye renta de ganancia ocasional, y así sucesivamente. Bueno, vamos a dejar los tres. Vamos a traer con los tres ajustes, ¿sí? Para empezar el ejercicio. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos 20 minutos como para dejarlo abierto el ejercicio y empezar a trabajar. Aquí es importante. Vamos a entrar a hacer un análisis de la parte de gastos. Vamos a leer los gastos que tuvo esta empresa. ¿Sí? Bueno, aquí tuvo gastos netos, aquí no hay devolución, aquí hay una devolución, ¿no? Ah, mire, aquí hay una devolución. Tengan en cuenta que parece uno que yo estaba explicando, entonces ya sabemos que tenemos que restarle la devolución. Vamos a entrar acá. Ingresos. Gastos. Tenemos sueldos. Aporte a la seguridad social. Para fiscales, impuesto de industria y comercio. El impuesto de industria y comercio, ¿cómo lo vamos a manejar? Como un descuento, ¿no? Honorarios. Papelería. Estos honorarios tienen relación de causalidad, son los honorarios del contador. ¿Tienen relación de causalidad? Sí, señor. Sí, señor. Sí, sí. Entonces, ¿la papelería tiene relación de causalidad? Sí, Sí. ¿Los gastos de fiesta tienen relación de causalidad? sí. Bueno, que fíjense que lo que estamos leyendo en el 107, no, raya 1, debe tener relación de causalidad. Por ejemplo, si vamos a celebrar los cumpleaños del gerente, ¿sí? Que sea con los funcionarios y en la empresa, ¿no? Y no que el gerente celebre su cumpleaños en su casa con sus amigos y sean con recursos de la empresa, ¿no? Ahí no tiene ninguna relación de causalidad, ¿no? Evento y festejo, celebración, ¿sí? Aniversario de la empresa, todo eso tiene relación de causalidad. Que el día del niño, que el día de la madre, que el día de la familia, que el día de la secretaria, que la fiesta de fin de año, todo eso tiene relación de causalidad. ¿El registro mercantil tiene relación de causalidad? Sí, ¿Las comisiones que le pagan a los vendedores tienen relación de causalidad? sí, ¿El gravamen de aumento financiero tiene relación de causalidad? sí. Sí, porque es el impuesto que paga sobre... Ahí inclusive, ahí en la página, los voy a invitar para que por favor lean en la página de la cartilla, en la página 10, hay un recuadro que dice bancarización. ¿Qué es bancarizar? ¿Sí? Para ampliar un poquito el concepto de bancarización. ¿Sí? Bueno. Profe, ya leí esa parte. ¿Cómo? Yo ya leí esa parte de la cartilla, como quien dice. Ah, bueno, la felicito. Bueno, para cuando lleguemos allá nos ayuda a explicar, ¿no? Claro, eso es lo que yo quiero, que ustedes lean, para cuando yo les explique, ustedes me puedan opinar, me puedan decir, mire, profesor, esto y aquello, y me puedan dar otras opiniones que sirvan de base para la realimentación del concepto del tema para la clase siguiente. Por ejemplo, sanciones con la DIAN. ¿Usted considera que la DIAN reconoce esta sanción? ¿Qué opina? ¿Tiene relación de causalidad? ¿Pagarle una sanción a la DIAN? No, profe. ¿Ah? No. ¿Tiene relación de causalidad pagarle unos intereses moratorios a un préstamo de un banco?
Los intereses. Los de la DIAN no tienen relación, y los de los bancos, De los bancos por sí. ejemplo, El de los bancos sí, porque tiene relación con la empresa. y la empresa no tuvo flujo, ¿no es cierto? ¿Cómo? Pero, por ejemplo, no tuvo flujo para pagar el préstamo, ¿sí? La cuota, y la pagó unos días después. Pues el banco lo que hizo fue cobrarle unos intereses. Pero eso es justificable desde el punto de vista de un flujo de caja, ¿sí? Yo le puedo demostrar a la DIAN que la empresa no tenía liquidez y no pudo pagar la cuota. Pero en el caso de sanciones, por ejemplo, una sanción de extemporaneidad, la DIAN le puede aceptar a la empresa las sanciones porque presentó 3 veces la declaración del IVA extemporánea, porque no tenía dinero. Eso la DIAN se lo puede aceptar como una deducción. No. ¿Por qué no? A ver, míreme la comparación entre los intereses del préstamo y los intereses que el contribuyente, sociedad, le está pagando a la DIAN por no haber presentado las Si declaraciones a son tiempo. los intereses porque no tiene dinero, entonces sí. En ambas no tuvo dinero, pero ¿qué es lo que más fustiga la DIAN en el caso de las sanciones con ellos? ¿Por qué no las acepta? Porque no la presentó en debida forma, a tiempo, como su... No sé. Claro, es un incumplimiento, ¿sí? Ujú. Porque las normas dicen, y las leyes, y muchos conceptos y circulares de las sociedades dicen que las empresas deben pagar primero los impuestos, ¿sí? Y posteriormente debe pagar lo demás. Es decir, que para la ley, primero debe pagar los impuestos y luego los salarios, ¿ya? Primero hay que pagarle al Estado y luego le pagamos a los empleados. ¿Qué ¿Sí? tal, profe? Qué injusticia. Es una posición, pues, de orden legal, ¿sí? Que primero hay que pagarle al Estado y luego pague lo demás. Entonces páguele a los empleados y en su orden después páguele a los proveedores y en su orden después páguele a los bancos y en su orden páguele a los otros, ¿sí? Entonces, siendo así los intereses de la extemporaneidad de la declaración, entonces no lo toman en cuenta como una deducción. No. Todos estos intereses que pagaron, esta sanción de 6 millones de pesos que pagaron, esto va a aparecer aquí en cero. La DIAN los va a rechazar, ¿sí? Entonces hay que depurarlos, ¿sí? Antes que la DIAN me los rechace, yo los depuro, mi depuración, ¿listo? Ganancia y pérdida no tiene problema, costo de venta, costo de... Bueno, listo. Entonces vamos a iniciar, ¿sí? El primer ajuste. ¿Cómo vamos a manejar el primer ajuste? El primer ajuste me dice, se pagó el impuesto de industria y comercio por valor de 30 millones en el año grabable de 2019. Bueno, voy aquí a la tabla, me paro al frente de impuesto de industria y comercio. ¿Y qué digo? Impuesto de industria y comercio. Impuesto de industria y comercio. Gasto. La casilla 40, profe. Hacia arriba. 40, listo. Ahí está Impuesto de por industria y comercio. 1.500.000. Por eso, aquí causaron. Esto es lo que yo llamo la causación, ¿sí? Pero tengo que llegar aquí. ¿Sí? Recuerden que el impuesto de industria y comercio, ¿sí? ¿Lo tomo como una deducción o lo voy a llevar como un descuento? Como un Un descuento. descuento. Esos 30. Entonces, Un descuento. este 1.500.000 de la casilla 40, ¿qué hago con esto? Pues sencillamente le hago que un crédito, porque la DIAN no me lo va a aceptar como una deducción, yo lo voy a llevar 30 millones como un descuento, ¿sí? ¿Sí? Para que me dé cero aquí. Ahí me da cero, ¿sí?
Esa es la partida del crédito. ¿Y cómo hago el débito? ¿Ya te llevo el débito? Entonces, aquí en la parte de abajo, usted me van a abrir una casilla que diga ajustes fiscales, ¿sí? Impuesto de industria y comercio. Entonces, ¿qué coloco aquí? En el débito. ¿Qué llevo aquí? 500. Pues llevo el 1.500.000. ¿Sí? ¿Y qué digo? Sí, señor. ¿Qué digo? ¿Y qué le coloco aquí? Como para dentro de 2 años yo acordarme. ¿Sí? ¿Sí? Eso es un gasto no deducible, ¿no? Es decir, la DIAN no me lo permite que lo lleve como deducible. Porque la DIAN me va a permitir que lleve 30 millones, pero como descuento. Gasto no deducible. ¿Sí? Bueno, listo. Usted tiene forma de colocarle aquí, de ponerle el número 1. A ver, entre paréntesis yo puedo colocar así. ¿Sí? Para saber qué se corresponde al 1. Ah, ya. ¿Sí? 1 con 1. ¿Sí? Porque acuérdense, yo tengo que hacer una partida doble, ¿no? Y esa partida doble no me para nada me va a afectar Qué pena, ¿se lleva los saldos los contables. 500 o la mitad? ¿Ah? ¿Eso no es la mitad, el 50%? No. Tengo que darlo en 0. No, recuerde que voy a llevar el descuento, pero Profe, está haciendo eco algo. Se escucha feo. alguien tiene el micrófono abierto. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? ¿Listo? ¿Ya? ¿Se fue? Bueno, mire, Ya, no se ahora vayan a confundir. Yo tengo que depurar porque la DIAN no me va a aceptar ese valor en gastos. ¿Sí? Porque la DIAN me dice, no, si usted me lleva descuento, ahora no me vaya a solicitar descuento y también me va a solicitar deducciones. No. Yo a usted le dije que no, señor contribuyente, es que usted me puede, los impuestos efectivamente pagados, el 50% me los puede llevar como un descuento. Por lo tanto, lo que usted me tenga causado en contabilidad, llévelo a 0 porque no le va a costar nada. Esa partida me van a quedar entera. Y eso va a aparecer como un gasto no deducible. O sea, que tengo que dejarlo en 0 en el comprobante para poder hacer el descuento abajo. ¿Cuál comprobante? En este comprobante, en la hoja de trabajo. En la hoja de trabajo. Eso no es comprobante, es una hoja de trabajo. Bueno, en la hoja de trabajo. Además, el comprobante yo no lo entiendo como comprobante interno o externo, un comprobante de egreso, un comprobante o una nota, ¿sí? Pero no, aquí estamos haciendo notas. Por esto se hacen notas de contabilidad, ¿sí? Se hacen unas notas fiscales, eso llaman notas fiscales, no de contabilidad. Recuerden que para nada esto me afecta la contabilidad. Notas fiscales, para nada. Es decir, yo lo dejo porque yo dentro de 3 años no me acuerdo, ¿sí? No me voy a acordar. Y si no soy el contador de la empresa, pues al menos el que está lo va a entender. ¿Listo? Bueno, listo. Entonces vamos a mirar, vamos a dejar el 2. Vamos a hacer el 2. Dice que la sociedad a la presentación de la declaración de renta de año a mayo 15
no se encontraba al día en el pago de los aportes de seguridad social y aporte para fiscales. ¿Qué hacemos ahí? Apliquemos el artículo 107, el que leímos hace rato, ¿sí? Que pierde todo, ¿no? Nos vamos a mirar cómo lo hacemos. Y terminamos la clase con este asiento y continuamos el miércoles con el resto. Miremos salarios. Ajá. ¿Dónde estamos los gastos? Aquí. ¿Qué pasa? Como no está al día, ¿qué hacemos? A todo esto le hacemos un crédito. Un crédito para que quede en cero en... Para que quede en cero lo fiscal, ¿sí? Entonces, aquí le hago el crédito, ¿no? ¿Está el crédito? Aquí. Aquí le hago un crédito, llevo 487, 740, ¿sí? Llevo los 230, 400, llevo los 63 millones, 63 millones, y llevo los y llevo los 8 millones de riesgo laboral, y llevo los 13,400 de parafiscales. ¿Listo? ¿Y qué más llevo? ¿Qué más afecto? ¿Qué más no me permite la norma tributaria? ¿Qué más no me permite? Mire la parte, ¿qué pasivos tenemos de orden laboral? Los honorarios al contador público, Honorarios no, ¿no? no. Que tengan que ver con salarios. Ah, Ahí creo que dice las cesantías. comisiones. No, cesantías, mire, pasivos. Ah, Aquí tiramos las cesantías, también tenemos y que los sacarlas. intereses. Y los Entonces, intereses. esto lo llevamos aquí a un débito para que quede en cero, ¿cierto? Ujú. Y las vacaciones también hacen parte del salario. Claro, ¿Sí? claro. No hacen parte del salario, son valores que tienen que ver con la parte salarial. Ah, ¿Sí? ok. ¿Sí? Entonces, porque no me los aceptan, me rechazan todo, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la parte laboral. ¿Por Profe, qué pero, no pago la por aporte? ejemplo, las comisiones que usted dijo que eran para los vendedores, ¿esas Pero comisiones no hacen parte también de la parte del salario? no, porque la estoy tomando como si fueran unas comisiones que se le pagaron a unos vendedores independientes, ¿sí? Ah, ¿Sí? ok. ¿Sí? Como unos vendedores independientes. Entonces ahorita le coloco ahí vendedor independiente para que les quede a usted claro el concepto. Ahí de la partecita. ¿Sí? Bueno, entonces aquí las comisiones, que vamos a llevar aquí, vamos a colocarle aquí que estas comisiones, ¿sí? Pagadas a vendedores independientes. ¿Sí? Para que quede claro el concepto. ¿Listo? Vendedor independiente, listo. Bueno. Entonces, usted me tiene que mover, a esto me le tiene que colocar, ¿qué número me le van a colocar? 2, a todos, ¿no? Y se vienen para acá, ¿sí? Y lo llevan como salarios y demás pagos laborales, ¿sí? Gastos no deducibles. ¿Listo? Ajá. Gastos no deducibles. ¿Sí? Entonces, ustedes si quieren los detallan uno a uno, ¿no? Ustedes los pueden llevar aquí en la hoja de Excel, los detallan uno a uno. ¿Sí? Empiezan aquí a detallar. ¿Sí? ¿Listo? Bueno, esa tarea me la hacen para el miércoles, para continuar con el ejercicio. ¿Listo? Pero trabajen para que no se me atrasen. Profe, ¿eso ya está subido al Platzi? Ya está el plan, ya está en el plan. Y la nota de observaciones también. ¿Listo? Bueno. Ok. Bueno, entonces dejo la clase hasta acá.
yo le había dicho que esta semana íbamos a hacer un quiz, ¿no? Un quiz rápido. Por el sistema, 2 minuticos, 2 preguntitas, ustedes me la contestan ahí por el... Yo les mando por el plat y me contestan y listo, ¿listo? Bueno, entonces hacemos un quiz para hacer el segundo quiz, porque ya entramos a segundos parciales y necesito acumular ya 2 quizzes. Alcanzo a hacer 3 quizzes, ¿sí? Entonces este va a ser el segundo quiz, ¿correcto? Bueno, entonces dejamos la clase hasta el día de hoy. La clase de régimen y procedimiento tributario 1, programada para el día de hoy, 18 de mayo, en el horario de 10 a 12 del día. Bueno, les Profe, deseo ¿el feliz tarde miércoles es el y trabajen quiz? y lean. El miércoles hacemos rapidito un quiz, rapidito, yo lo coloco ahí en el sistema. Vale, profe, Ese es vale. teórico, ese es teórico. Eso es de 2 minutos. Igual que el primero. Igual que el primero, sí. Vale, sí, señor. Así que eso lo hacemos de entrada, el quiz. Sí, señor. Bueno, listo. Bueno, Hernán, ¿cuántos asistieron? Hay 15 en este momento. ¿Cuántos asistieron? Hay 15 en este momento. Perdón, hay 13 en este momento. 13, pero asistieron ¿cuántos? En el plat, ahí en el chat, ¿cuántos aparecen? Aparecen 11. ¿En el chat? Sí, 1, 2, 3. Me hacen un favor, los que no están inscritos en el chat, por favor, se inscriben. Recuerden que tienen que dar la asistencia. Ahí están ya los 13. ¿13? Sí, señor. Bueno, listo. Bueno, Hernán, entonces nos vemos a las 2 para el comité. Vale. ¿No? Listo. Yo ya guardé y entonces para la próxima clase. Profesor, una pregunta. Dime. ¿Qué posibilidades hay de que suba la clase esta al plan? Lo que pasa es que a mí el sistema cada nada se me caía y la Hernán, ¿la escuchaba grabó? a pedazos. Pero la mandado por YouTube, al plan, pero YouTube también, ¿no? Hernán. Sí, señor. Ahí está en el link. En el plazo se consigue un link de YouTube, pero me tiene que dar un tiempito para subirla. Yo creo que mañana ya la subo. ¿Listo? Ah, bueno, Hernán, muchas gracias. Sí, la subimos por el YouTube, porque pues quede mejor. Una pregunta. Sí. Sí. El quiz va a hacer referencia a todo lo que hemos visto. Sí, teórico. Eso es teórico. Una preguntita. 2 preguntitas les voy a colocar. 2. Espérate, profe, pero de este tema. No, de todo. Ok. De todo. De todo. Bueno, entonces nos vemos. Chao. Chao, profe, gracias.